Bien amigos, en el siguiente ejemplo vamos a partir de un gráfico para poder responder estas preguntas. Dice, ¿cuánto es la aceleración y cuánto se desplaza? Aquí vamos a analizar dos aspectos muy importantes de la resolución de ejercicios usando gráficos. Primero, lo más importante cuando uno se enfrenta a un gráfico es identificar las variables del gráfico. En este caso es un gráfico cuya variable en el eje dependiente, el eje vertical, es la velocidad y está medido en unidades metro partido por segundo. Y en el eje horizontal tenemos el tiempo medido en segundos. Y el segundo aspecto muy importante cuando uno se enfrenta a las aplicaciones, a los ejercicios con gráficos es que no hay que tenerles temor. Sin duda que es una de las partes más difíciles, es una de las partes que produce mayor cantidad de errores durante las pruebas, durante los tests, el hecho de enfrentarse a un gráfico. Pero no hay que tenerle temor. Un gráfico solamente es una forma de representar una relación matemática entre dos variables. En este caso se está representando la relación que existe entre la velocidad y el tiempo. Por eso es muy importante identificar cuáles son las variables a las cuales se está refiriendo el gráfico. Por lo tanto, primero cuando uno se enfrenta a un gráfico, tranquilidad y identificar muy bien variables de este gráfico. Con eso nosotros podemos ya empezar a analizar y empezar a mirar las componentes de este gráfico. Luego tenemos que mirar la curva. Recordemos que la curva es la colección de puntos que cumplen con el requisito matemático, en este caso, del movimiento. Es una línea recta, pero se le llama curva, ¿ya? Eso es un elemento propio de los gráficos. Entonces, miramos, nos preguntan la aceleración y cuánto se desplaza. Uno aquí puede sacar datos, ¿ya? Es importante usar el modelo de leer el ejercicio, identificar la incógnita y anotar los datos que vienen expresados en este ejercicio. Entonces, nos preguntan cuánto es la aceleración y cuánto se desplaza. Para calcular la aceleración tenemos que tener la velocidad final, restarle la velocidad inicial y dividir por el tiempo. Datos que tenemos que sacar del gráfico. Entonces veamos los datos del gráfico. Velocidad inicial es la velocidad cuando el tiempo es 0. Entonces nos vamos en el eje del tiempo, es 0 aquí, 24. Velocidad final es la velocidad en el último tiempo posible de apreciar, en este caso 6, y corresponde a 0. Y el tiempo que ha transcurrido es de 6 segundos. Tenemos los datos entonces, y si miramos la ecuación, están todos los datos y queda nada más que reemplazar. En este caso sería velocidad final 0, velocidad inicial 24, y después eso se va a dividir por el tiempo que es 6. Y aquí sale el resultado negativo. Menos 24 dividido por 6 es menos 4. Y queda metro partido por segundo, dividido por segundo, queda segundo al cuadrado. Así que ahí tenemos cómo se calcula la aceleración. Después, ¿cuánto se desplaza? Aquí es nuevamente importante el hecho de que esto venga en un gráfico. Aquí podemos apreciar que el gráfico ofrece un camino distinto al de las ecuaciones en cinemática. El área bajo la curva, ¿ya?, nos va a dar el desplazamiento. ¿Qué es esto del área bajo la curva? Como lo dice su nombre, es toda el área que está debajo de la curva y circunscrito al tiempo que se está analizando. Se está analizando entre el tiempo 0 y el tiempo 6. Por lo tanto, toda el área que está achurada va a corresponder al desplazamiento.
Y el área en este caso corresponde a una figura geométrica que es un triángulo. El área de un triángulo es igual a la base por la altura dividido por 2. Identifiquemos en función del gráfico cuál sería la base. En este caso sería de 0 a 6, la base sería 6 y la altura sería de 0 a 24. Por lo tanto está todo para poder calcular el desplazamiento. El delta X, cuánto es lo que se ha desplazado. En este caso sería de la base 6 y ponemos las unidades, segundo. La altura 24 metros partidos por segundo y eso lo dividimos por 2. Entonces, segundo multiplica al metro partido por segundo, así que se anulan los segundos. 6 por 24 son 144 dividido por 2 y eso queda en metros. Así que finalmente el desplazamiento es de 72 metros. Bueno, para poder calcular este desplazamiento también se puede ocupar la ecuación de posición, que en este caso sería x igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. La ecuación cuadrática, la ecuación principal de la cinemática. Reemplazamos los valores, que están todos allí. Posición inicial 0, porque nos interesa saber cuánto recorrió, no dónde quedó. Más la velocidad inicial son 24 metros partido por segundo por el tiempo que serían 6 segundos. Más la aceleración, que en este caso es menos 4 metros partido por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, que son 6 segundos. Todo eso dividido por 2. Veamos. 6 por 24 son, bueno, primero tenemos 0, más 144 metros. 6 por 4, 24, por 4 son 144, dividido por 2, 72. Más menos 72 metros. En el fondo esto es el retroceso que produce la aceleración negativa. Quedan entonces en total 72 metros. ¿Ven? Llegamos al mismo resultado con un método netamente analítico. Amigos, en el siguiente ejercicio se nos presenta respecto de un auto que parte del reposo y luego de recorrer 50 metros tiene una velocidad de 20 metros partido por segundo. Nos pide calcular cuál es la aceleración de este auto y el tiempo empleado en esto. Nuevamente usamos nuestro modelo de resolución donde volvemos a leer y vamos anotando los datos. Dice un auto parte del reposo, por lo tanto, datos, velocidad inicial 0. Luego de recorrer 50 metros, o sea, ha tenido un desplazamiento de 50 metros, tiene una velocidad de 20 metros partido por segundo. Esto, como es posterior, corresponde a una velocidad final. Nos pide calcular la aceleración y el tiempo empleado. Por lo tanto, aquí las incógnitas son aceleración y tiempo. Como paso siguiente del modelo de resolución, vamos a buscar ecuaciones que tengan aceleración y tiempo, ojalá no las dos en forma continua, porque tendríamos dos incógnitas. Por ejemplo, la definición de aceleración es velocidad final menos velocidad inicial dividido por el tiempo. Si analizamos los elementos acá, tenemos la velocidad inicial 0, la velocidad final 20, y nos piden el tiempo para poder calcular la aceleración. Nos damos cuenta que en realidad el tiempo es una de las incógnitas. Por lo tanto, esta ecuación no nos sirve ahora. Veamos qué otras ecuaciones tenemos de aceleración.
tenemos la ecuación que se llama independiente del tiempo. Esta ecuación independiente del tiempo es velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Esta ecuación, si ustedes se dan cuenta, no posee la variable tiempo. Justamente de ahí viene su nombre de ecuación independiente del tiempo. Veamos, voy a despejar aceleración. Paso primero v sub 0 hacia allá en forma negativa, porque el lado acá está positivo, que entonces velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, igual a 2 veces la aceleración por el desplazamiento. 2 es un factor y delta x, que es el desplazamiento, lo voy a pasar dividiendo. Va a quedar entonces velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido por 2 veces el desplazamiento, va a ser igual a la aceleración. Tengo por lo tanto la ecuación que me sirve para calcular la aceleración. Voy a ver si es que están todas las cosas necesarias. Velocidad final está, es 20. Velocidad inicial está, es 0. Desplazamiento realizado está, es 50. Por lo tanto, puedo calcular ahora la aceleración gracias a esta ecuación. Por lo tanto, nos vamos aquí arriba. La aceleración va a ser velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido por 2 veces el desplazamiento. Reemplazo los valores. En este caso la velocidad final es de 20 metros partido por segundo. Lo coloco entre paréntesis cada vez que elevo al cuadrado. La velocidad inicial es 0 porque dice que parte del reposo, así que colocamos 0 nada más. Multiplicamos 2 por 50 metros, que es el desplazamiento. Queda entonces 400, porque 400 es 20 al cuadrado, metro cuadrado dividido por segundo cuadrado, dividido por 2 por 50, 100 metros. Simplificamos, ¿no es cierto? Queda por lo tanto esto 4. Metro simplifica el cuadrado del metro cuadrado, quedan 2 metros partido por segundo al cuadrado. Y esa es la aceleración. Tenemos entonces cómo se calcula la aceleración sin conocer el tiempo. Pero además, justamente es el tiempo otra de las incógnitas. Entonces recurrimos a la ecuación donde está el tiempo. Y ahora no hay problema que esté la aceleración porque ya no es una incógnita, ya la conocemos. Entonces yo de aquí despejo el tiempo, paso el tiempo por acá multiplicando y la aceleración hacia abajo dividiendo. Me va a quedar por lo tanto la siguiente ecuación para calcular el tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial dividido por la aceleración. Reemplazo esos valores y me queda velocidad final 20, velocidad inicial 0, dividido por la aceleración que es 4 metros partido por segundo al cuadrado. Metro se va con metro, segundo se va con el cuadrado, quedando solamente segundo. Y 20 dividido por 4 da 5, siendo ese el tiempo en que se realiza.